Buenas tardes. Seguimos en esta sesión vespertina. Demasiado atractivo el sitio y el clima. Así que muchísimas gracias hoy más que nunca por estar aquí presentes y también por haberme invitado. Voy a empezar por agradecer mi presencia aquí como médico de familia. Es un placer estar aquí compartiendo con vosotros vuestro Congreso Andaluz. Y ya se lo decía a él que os voy a elogiar, me permite que os elogie un momentito porque no lo hago en público, bueno, en otros foros, pues en vosotros aún más. Y es que es un placer que acabamos de salir de una sesión de diabetes, ahora una de vacunas, hicisteis vuestra la antiagregación, la disección tabáquica, el manejo de la diabetes, una enfermedad metabólica como la dislipemia. Y es que una cosa que está muy en boga ahora, los médicos familia lo descubrimos, es nuestra razón de ser, y la vuestra, junto quizá a la excepción de nefrología y poco más, de ver una visión más horizontal del paciente, y no solo vertical, no solo un corazón, un pulmón. Entonces, esa es mi función, así que agradezco que verme reflejado en muchos de vosotros. Así que esta labor de prevención, de hecho, la enfermedad cardiovascular, una vez establecida, no significa sino el fracaso de las medidas preventivas de las mismas. Entonces, vosotros siempre tenéis esta visión. A mí me gusta mucho una compañera nuestra, que es Almudena Grande, creo que es una cardióloga, que dice muy bien, se enfrenta mucho a los endocrinos, que les dice que tienen mucha inercia en empezar el tratamiento, y dice, pues que vosotros tratáis a los pacientes, a mí se me mueren, ¿no? Dice muy elocuentemente. A mí me pasa un poco igual, ¿no? Me implico más con el paciente, así que muchísimas gracias, que tu versión va a ser excepcional. Agradecer a la sociedad andaluza, al comité científico, la invitación para participar en la mesa, a todos los que estáis aquí presentes, que muchos sois amigos míos, pues también que estáis aquí en este día, a esta hora, y con el solecito y la playa que tenemos al lado. Yo voy a hablar de una cosa que, como ha dicho Daniel, pues efectivamente los cardiólogos vamos asumiendo cada vez más papeles, y uno de ellos, por ejemplo, el de la profilaxis, ¿no? Yo creo que hace 10 o 15 años, en un foro de cardiología como este, pues prácticamente no se hablaba, ni se hablaba de profilaxis de agentes infecciosos, ni se nos hubiese ocurrido, ¿no? Pero es una cosa que progresivamente hemos ido incorporando de una forma más activa o más pasiva al manejo de los pacientes con cardiopatías crónicas, y que yo creo que es muy interesante. Y desde luego el título de la ponencia, en principio, pues creo que también pues, dice un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Es que si queremos una solución para mañana, pues debemos actuar ya, y al fin y al cabo es el lema de la prevención primaria, ¿no? Vamos a hablar sobre profilaxis antineumocócica en cardiópatas. Como somos pocos, pues vamos a hacer alguna preguntilla, ¿no? A ver, que si vosotros pensáis, vamos a hablar ahora de neumonía, que las neumonías son importantes en nuestro medio. ¿Sí? ¿No? Porque estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La cardiopatía isquémica, el infarto, ¿no? Pero la neumonía nos resbala un poco más, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito sobre epidemiología de la neumonía. Mirad, estos son datos de mortalidad mundial, son tasas de mortalidad estandarizadas por edad y por 100.000 habitantes. Y como veis, la cuarta causa de muerte, ¿no?, son las infecciones del tracto respiratorio inferior. Y de ellas, además, pues más del 20% en el 2013 pues, se debieron a neumonías neumocócicas. Si nos paramos en nuestro medio, en nuestro país, pues resulta que más de 100.000 hospitalizaciones anuales se deben a neumonía. Y más de 8.000 muertes también por neumonía. La neumonía, además, es una cosa que es una patología que cuando el paciente ingresa conlleva siempre una estancia media prolongada, porque el ingreso conlleva fundamentalmente, en la mayor parte de los casos, tratamiento antibiótico intravenoso, y ya sabéis todos que eso suele implicar entre 10 y 15 días de tratamiento. Y una vez que el paciente se va de alta del hospital, pues luego tarda un tiempo en recuperarse completamente, y eso ya os lo digo yo por propia experiencia de haber sufrido una neumonía. Si luego no te quedas igual, vamos, no te quedas como estaba antes, ni mucho menos, ¿no? De manera que se estima más o menos que se tarda unas 3 semanas en recuperar lo que sería la productividad laboral completa. En total, o de manera global, se estima que los costes asociados a las neumonías en nuestro país pues son casi 480 millones de euros,
que es una barbaridad de dinero. Es decir, con esos euros se pueden hacer muchas cosas, probablemente varios hospitales y demás, ¿no? En concreto, la neumonía neumocócica provoca unas 10.000 hospitalizaciones anuales en adultos en España. Y es clave conocer que hay dos picos incidentales de la enfermedad, uno que serían pacientes jóvenes, bueno, pacientes jóvenes o pacientes niños, esto está más, son menos de 18 años, y pacientes adultos mayores, que son los de más de 65 años. Antes les decíamos a estos ancianos, pero ya no le vamos a decir ancianos, entre otras cosas porque tengo aquí a mi jefe, el doctor de Teresa, que estaría en este rango de edad, ¿no? La tasa de letalidad también es mucho mayor en los pacientes ancianos que en los pacientes jóvenes, casi el 8%. Y aparte de la edad, la otra cosa que también tiene una influencia importante en el desarrollo y de la patología y en tener o no tener una neumonía es la patología de base. De manera que, como veis aquí, el riesgo de presentar una neumonía se incrementa pues, por 3-4 veces. En el caso concreto de la enfermedad cardíaca crónica, el riesgo se incrementa, ya veis, 4 veces en pacientes de más de 65 años y pacientes adultos más jóvenes pues se multiplica por 5. Aparte de la neumonía, que probablemente es lo que más nos interesa, lo más importante, hay otra forma de expresión de la infección por neumococo que es la neumonía, la enfermedad neumocócica invasiva, la ENI esta, ¿no? Y aquí pasa igual que con la neumonía, también es mucho más incidente en pacientes que tienen patología crónica y también su incidencia se incrementa con la edad. De manera que pacientes ya ancianos de más de 80 años, veis que la tasa prácticamente es similar entre los pacientes con cardiopatía crónica y los pacientes con enfermedad respiratoria crónica. Por tanto, es decir, la neumonía neumocócica en general es una cosa importante, frecuente en pacientes cardiópatas y sobre todo en los cardiópatas que solemos ver cada vez más, que son los pacientes mayores, ¿no? Otro aspecto interesante es que cuando un paciente tiene una neumonía y se ingresa por la neumonía, la probabilidad de tener un evento cardiovascular agudo también se incrementa. Estos son datos, como veis aquí, de una revisión de 170 pacientes ingresados por una neumonía neumocócica en Texas, y de ellos, 33 pacientes tuvieron al menos un evento cardíaco. Eventos como un infarto, como arritmias y como fundamentalmente insuficiencias cardíacas, tanto agudas como por descompensación de procesos crónicos. Probablemente la patología con más riesgo de presentar neumonía neumocócica asociada es la insuficiencia cardíaca crónica por las características inherentes y fisiopatológicas de la enfermedad. En general, los pacientes tienen 13 veces más riesgo de hospitalizarse por una neumonía neumocócica, los pacientes con insuficiencia cardíaca, y además la tasa de letalidad también es mayor. También existe un incremento del riesgo de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una neumonía frente a sujetos sanos. Y además, el hecho de haber tenido una neumonía neumocócica reduce la supervivencia a 10 años. Esto también es un trabajo que se realiza en Estados Unidos, son casi 400 pacientes seguidos durante 10 años. Este sería la referencia de un paciente o un varón de 63 años sano a lo largo de esos 10 años. Y esto sería la supervivencia de un paciente que ha presentado una neumonía neumocócica. Veis que hay una reducción significativa. Obviamente depende eso de los criterios de riesgo que tiene el paciente cuando ingresa por la neumonía. Si son un paciente que tenga un riesgo bajo, pues tiene un riesgo también menor acumulado, una incidencia, una reducción de supervivencia también menor frente a los pacientes que tienen pues un criterio de alto riesgo cuando ingresan por la neumonía. Sí, por lo tanto, vemos que la neumonía realmente es un problema y un problema significativo, serio, y que conlleva además pues, reducción de la esperanza pronóstica. Aquí los que estamos, ¿cuántas vacunas pensáis que hay para el neumococo? ¿Pensáis que hay una? No, el doctor Gómez Doblas no vale que se lo sabe. ¿Pensáis que hay una vacuna? Debería de haber una, ¿no? Debería de haber una. Bueno, ahora mismo tenemos disponibles 2 vacunas. Y el tema es que, el problema es que los cardiólogos yo creo que no somos conscientes de esto, es que las vacunas no son iguales.
Y ahora voy a intentar explicar por qué no son iguales las dos vacunas de las que disponemos ahora mismo. Primero vamos a hablar un poco, un repasillo histórico de cómo se desarrolló la vacuna antineumocócica. El germen se aisló en 1880 y un siglo después prácticamente, pues teníamos disponible la vacuna polisacarídica que había demostrado ya eficacia clínica en sujetos sanos. En el año 83 se autoriza esa vacuna, una vacuna que todavía está disponible hoy en día, y unos 20 años después aparece otra vacuna, que es una vacuna conjugada, que se autorizó para niños hasta los 5 años, que era el Prevenar 7. El numerito este que va al lado del nombre de la vacuna, pues hace referencia a los serotipos frente a los que protege la vacuna. En el 2009 se amplía hasta 10 serotipos y en el 2010 a 13. Hasta ese momento, en principio, la autorización era para niños. En 2012 se autoriza para adultos de más de 50 años y en 2013 para adultos de más de 18 años. ¿Qué diferencia hay entre una vacuna y la otra? Pues obviamente, ¿cómo se constituye? La vacuna polisacárida lo que tiene es el antígeno polisacárido y la vacuna conjugada tiene el mismo antígeno, pero está vehiculizado por una proteína transportadora y está ligado a ella de forma covalente. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica diferencias muy significativas en cuanto, sobre todo, al poder inmunógeno de la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna polisacárida lo que estimula es la producción directa de anticuerpos por parte de los linfocitos B, mientras que la vacuna conjugada lo que estimula es al linfocito T y este, a su vez, estimula al linfocito B. ¿Y eso en qué se traduce? Pues básicamente en que la respuesta inmune es diferente y sobre todo que con la vacuna conjugada se produce memoria inmunológica. Por tanto, la respuesta inmune va a ser en principio mucho más intensa por parte de la vacuna conjugada. La protección de la vacuna es también mayor en la vacuna conjugada, mientras que en la vacuna polisacarídica pues, se encuentra limitada entre 2 y 5 años. La revacunación, que en principio sería necesaria en este tipo de vacuna, la polisacárida, puede dar lugar a un fenómeno justo al contrario de lo que se espera, y es que se produzca un fenómeno de hiporrespuesta por un mecanismo inmune complejo. Y una diferencia, yo creo que también muy importante, es que con la vacuna conjugada se reduce el estado de portador nasofaríngeo. Y esto, a la hora de hablar de posibilidad de erradicar la enfermedad y de reducir las tasas, ¿no?, a nivel poblacional, ¿no?, desde el punto de vista epidemiológico, pues también es muy interesante. Claro, tenemos una vacuna disponible o 2 vacunas disponibles, hemos visto que las neumonías son importantes, pero ¿realmente la vacunación es eficaz? Pues aunque no lo creáis, con la vacuna también se ha hecho un ensayo clínico randomizado, doble ciego y controlado con placebo, que es es el estudio CAPITA, que se publica en New England en el 2015. Como veis aquí, son casi 85.000 adultos de más de 65 años que se incluyen durante 2 años, pacientes fundamentalmente de edad pues, elevada, en torno a los 73 años, y con un porcentaje importante de comorbilidad. Y dentro de esas comorbilidades, la comorbilidad más frecuente era precisamente la enfermedad cardíaca. Y estos son los resultados. Esto es reducción absoluta. Reducción absoluta de tener un primer episodio de neumonía adquirida en la comunidad por alguno de los serotipos incluidos en la vacuna, ¿vale? Estamos hablando siempre de vacuna conjugada. Reducción absoluta del 45%, reducción también del 45% en pacientes que tenían una neumonía adquirida en la comunidad pero no bacteriémica, es decir, de otro origen, y una reducción de un 75% en enfermedad neumocócica invasiva. Esto ahora, si nos ponemos aquí un poco a pensar, pues yo no me acuerdo de ningún fármaco que hayamos utilizado nunca, ¿no?, en prevención primaria que haya reducido el riesgo a la mitad, que son estas cifras, ¿no? Es que es una reducción bastante importante. Y además se mantuvo la eficacia durante la duración del estudio, que fueron 4 años. Bueno, pues con todos estos datos, ¿qué recomendaciones tenemos ahora mismo, ¿no? Bueno, pues ya en su momento la Sociedad Europea
recomendó la vacunación frente a la gripe y frente al neumococo, pero lo que hacía es que había que aplicar guías y prácticas locales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, guías y prácticas locales en nuestro medio pues no hay tantas. Es más, si en algún momento determinado puede que haya habido pues casi 17 recomendaciones diferentes, una por cada comunidad autónoma, ¿no? En el 2013 se realizó un documento de consenso entre diferentes sociedades científicas con recomendaciones, sobre todo para la vacunación frente al neumococo con la vacuna conjugada. Pero la Sociedad Española no se adhirió a esta recomendación, la Sociedad Española de Cardiología. Este mismo año, muy recientemente, pues se ha publicado una actualización de ese consenso y aquí sí que se ha adherido, lo tenéis aquí, a la Sociedad Española de Cardiología. Y más o menos, ¿qué es lo que establecen estas 18 sociedades que han firmado el documento? Pues bueno, pues en primer lugar hay que diferenciar tres grupos de pacientes. O tres grupos de personas, porque algunos no son pacientes. Unos son los adultos con inmunosupresión o inmunodepresión. Otros son los individuos que son inmunocompetentes, pero que tienen factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es tener 65 o más años, o fumar, por ejemplo. Y luego están los adultos inmunocompetentes, pero que tienen patología de base. Y aquí es donde se encuentra por el global de pacientes que nosotros atendemos. No solamente pacientes cardíacos, porque se incluyen los coronarios y la insuficiencia cardíaca, sino también la enfermedad cerebrovascular. ¿Y cuál es la recomendación? Pues en principio, como estáis viendo aquí, no sé si se verá bien, en los pacientes que no se han vacunado previamente, porque ya sabéis que hasta ya, y se sigue haciendo todavía en algunos sitios, hay individuos que se han vacunado frente al neumococo con la vacuna polisacárida, con la BNP23, ¿vale? Pues en pacientes que no estaban vacunados previamente, en principio la recomendación es la vacunación con la vacuna conjugada, que es esta, ¿no? La 13. Y después de eso, en este grupo, que son los inmunodeprimidos, pacientes que tengan fístulas de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares, asplenia o esplenectomizados y pacientes de 65 más años, pues un mínimo de 8 semanas después y de forma óptima al año, vacunarlos también de la polisacárida convencional. Los que estaban previamente vacunados hace más de un año, pues en principio también se vacunarían de la vacuna conjugada, y si hace más de 5 años de la primera dosis, pues entonces también habría que revacunarlo de la lipopolisacárida. En el resto de individuos, que son los inmunocompetentes de cualquier edad, con otra patología o factores de riesgo, en estos la recomendación es la vacuna conjugada. Y esto un poco para repetir, es decir, los pacientes que a nosotros nos interesan serían todos los pacientes con enfermedad cardiovascular crónica. No se nos debe de olvidar que aunque son pocos, pues también lo hay. Los pacientes trasplantados son pacientes en principio inmunodeprimidos por definición y también deben de recibir la vacunación. Y en principio también cualquier paciente o cualquier individuo de 65 o más años también estaría indicado vacunarlo. Con la vacunación lo que hacemos es prevención de dos patologías que son pues altamente incidentes. Fijaos que la tasa de hospitalización por gripe son 77 casos por 100.000 individuos en la temporada, porque ya sabéis que la gripe es estacional, el neumococo no es tan estacional, de manera que las hospitalizaciones son anuales y son casi las mismas, ¿no? 73,3 por 100.000. Y este es el quid de la cuestión, el problema fundamental, que es la financiación. ¿Por qué? Pues porque la vacuna no está financiada en todos los supuestos, ¿vale? En el caso concreto, de lo que a nosotros nos interesa, en los pacientes inmunodeprimidos que hemos visto, sí que estaría financiado, es decir, un paciente pues trasplantado estaría financiado, un paciente con una insuficiencia renal grado 4 o 5 o insuficiencia renal grado 3, que hay muchos pacientes de esos también en nuestras consultas, también tendría financiación si además asocia algún otro factor de riesgo. Pero en la gran masa de pacientes que nosotros atendemos no está financiada la vacuna, ¿vale? Conclusiones. Pues bueno, en primer lugar, hemos visto que la enfermedad cardiovascular crónica se asocia con frecuencia a la neumonía neumocócica, de hecho es la tercera patología más frecuente después de POC y diabético en los inmunocompetentes.
Cuando un paciente tiene enfermedad cardiovascular y tiene una infección neumocócica, el pronóstico empeora. Primero por cardiotoxicidad directa, de manera que se incrementan los eventos cardiovasculares en el primer año y también probablemente esto explicaría el aumento de mortalidad que se produce a medio y largo plazo después de una neumonía neumocócica. Prevenir la neumonía neumocócica en los pacientes con cardiopatía crónica, pues parece que es una estrategia altamente coste efectiva, como hemos visto, y la vacunación antineumocócica debería incorporarse a las recomendaciones generales para el manejo de los cardiópatas crónicos. Es decir, es una cosa que vamos a tener que ir incorporando progresivamente a nuestras consultas y dentro de todas las recomendaciones, igual que se recomienda pues, en un paciente con insuficiencia cardíaca que coma sin sal, paciente con cardiopatía isquémica que no fume, que se controle el colesterol, que se controle la diabetes, etcétera, etcétera, pues también habrá que añadir la recomendación de la profilaxis antigripal anual y la profilaxis antineumocócica. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, macho. Mentira, un cardiólogo hablando con este conocimiento de causa de vacunas, ¿no? Dices tú hace 10 años, hace meses, y bueno, en cardiología y muchísima, incluida medicina de familia, porque la vacunación en medicina parece estar limitada al paciente pediátrico, ¿no? Son los grandes abanderados y los demás en absoluto y una gran desprecio. Dices tú la eficacia que tiene en reducir la mortalidad, pero fijaros que la eficacia con una sola dosis, una caja de una sola pastilla que no se toma más en su vida, es una sola dosis para toda la vida. La eficacia tan grande que tiene. De hecho, sabe que la vacuna, la única medida sanitaria que más muerte ha evitado es la potabilización del agua. La siguiente medida sanitaria que más muerte ha evitado es la vacunación, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que nos vienen a la cabeza. Habla de financiación también y hay un hecho que la misma ponencia del Ministerio de Sanidad, el Grupo de Trabajo de Vacunas dice que hay una financiada, pero que cuidado, que la labor del médico también es informativa, que está financiada por unas cuestiones de salud pública, de financiación sobre todo, pero que nuestro deber es informar. Está indicado y es un medicamento, con lo cual tenemos que prescribirlo. Los pediatras lo tienen muy claro porque ya tiene incluso consecuencias legales porque que no esté financiada no es óbice para nosotros, como yo digo. Entonces los oftalmólogos no mandarían gafas a nadie, o también nosotros tampoco está financiada la actividad física o la deshabituación tabáquica, y lo hacemos, ¿no? De hecho, es una obligación nuestra. Entonces, más con esta eficacia. Yo creo que, por mi experiencia, no es tan difícil ni tiene ningún riesgo la financiación, porque el paciente, con vosotros pasa, nosotros tenemos mucha confianza, con vosotros también mucho. De hecho, vosotros conseguís más tasas de deshabituación tabáquica que los mismos neumólogos. Tenéis un gran peso y el paciente, cuando llega ya con una enfermedad, con conocimiento y percepción de gravedad, y lo hace y lo asume sin ningún problema. Mientras tanto, además, una sola ocasión. Ventajas también, el paciente, como hemos dicho, hay un efecto rebaño protector, disminuye la congestión nasofaringea, con lo cual también protege a las personas convivientes. Y es una pena, por ejemplo, como yo digo, un paciente oncológico fallezca de una complicación infecciosa, o un paciente cardiópata, ¿no? Todos tenemos conocimiento de pacientes míos, se vienen mucho a la cabeza de una intervención quirúrgica de cambio valvular y fallecer de una neumonía, ¿no? Es la cuarta causa de muerte y es muy frecuente, y una medida, lo único que pasa que es suma y sigue. Pero que bueno, la financiación, hay un detalle, que sí que hay un grupo de financiación que es en Andalucía también, que no es el paciente adulto, no os veis tantos, pero también los tenéis. Son los niños con enfermedad cardiovascular crónica, menos de 17 años, hasta 17 años, sí se financia, sí está incluida la financiación. Vale saberlo, y no tendréis mucho, pero bueno, primero, si está indicado, hay que aconsejárselo. Está indicado en cualquier persona, se vacuna desde la más tierna infancia. O sea, todos tenemos riesgo de enfermedad neumocócica desde cero. Se va incrementando con la edad, pero no hay un continuo. Está indicado para todo paciente mayor de 18 años. Entonces, bueno, de hecho ya se vacunan por corte de edad todos los niños. No, bueno, y luego los pacientes son bastante receptivos, es decir, que es verdad que cuando se lo recomienda, se lo dice lo que cuesta. Esto una vez en la vida es una dosis. Y si puede bien, y si no, el consejo lo doy. Yo doy el consejo, claro, usted ya hace lo que quiera. Claro, todos los pacientes que yo le aconsejo que lo deje de fumar, ojalá lo hicieran todos. Claro. Yo tengo mi eficacia, pero bueno, una pregunta, por favor. Yo solo una única cuestión, José Manuel, de punto práctico. Cuando tú tienes un paciente que decides que se tiene que vacunar, si el paciente, ¿cómo lo haces? Quiero decir, porque supongo que estas vacunas están en preventiva o lo puedes mandar a su centro de salud. ¿Y cómo hacer el circuito de mandar al paciente que se vacune? Y si tiene visado, ¿cómo se hace? Es decir, ¿lo tienes que hacer vía receta 21 o lo tienes que hacer por un visado aparte? ¿Cómo es el procedimiento? Mira, yo hasta ahora lo que estoy haciendo es que les pongo en el papelito del informe el informe nuestro
Dentro de las recomendaciones le pongo al final, pues, vacunación antineumocócica. Hemos cambiado las recomendaciones, es decir, hemos cambiado la chuletilla que teníamos. Se lo digo al paciente y en principio digo al paciente que con eso puede comprar, con eso debe de poder comprar la vacuna en la farmacia, que pida una cita en el centro de salud para ponérsela. Que pida primero la cita, porque claro, después se tiene que llevar la vacuna a su casa para evitar problemas de conservación y todo eso, porque tenga la cita, que vaya el mismo día a comprar la vacuna a la farmacia y se la ponga. ¿Vale? Es como cuando, aquí somos todos hemos tenido niños pequeños, ¿no? Y los niños pasaba igual, ¿no? Cuando había que hacer la vacunación del Prevenal, pues tú ibas a la farmacia y comprabas la vacuna. Y a ti nadie te preguntaba que para qué querías la vacuna, tú pagabas la vacuna y ya está, ¿no? ¿Y cuánto vale? 74 euros me parece que son. 76, ¿no? No, vamos, no es una locura esto, ¿eh? Es decir, que sobre todo si tienes en cuenta el grado de protección y que es una sola dosis. Es decir, que si estamos hablando de supervivencia, ¿no? La supervivencia desde 63 años sin ningún tipo de patología, es decir, la reducción de supervivencia a 10 años la compensas claramente con la vacunación, ¿no? Es decir, que estamos hablando, si durase 10 años te costaría 7 euros al año, que yo creo que eso es unanimidad. Un mal móvil. No creo que el motivo sea económico. Yo creo que no. Casi todas las encuestas que dicen poblacionales por qué no se vacunan, el principal motivo es porque nadie se lo ha dicho. El desconocimiento es brutal, incluso en el colectivo médico, ¿eh? Entonces no hay. Luego el paciente no tiene tanta resistencia ni ninguna barrera de ese tipo como en casi todo, ¿no? Depende mucho cómo transmitamos el mensaje. De lo que comentabas del circuito, depende mucho de los distintos hospitales y centros, incluso en primaria varía. Habitualmente, si está financiada, lo derivas a preventiva y se le pone directamente. Si no está financiada, como digo, si no sabes muy bien al principio, porque al principio hasta que uno coge rodaje, no te acuerdas si va primero la tal, las 8 semanas de una, lo suyo es que se diría preventiva, aunque no esté financiada, o al centro de atención primaria, como a cualquier otra cosa, y nos encargamos nosotros. Si no, yo lo que hago son dos papeles, dos PDF o lo que tú quieras, son una receta negra, pones Prevenar y doy otra para vacunas. Para tu centro se va pide cita para vacunas y se le pone sin ningún problema, aunque no esté financiada. De hecho, es nuestra obligación ponérsela, aunque no esté financiada, no importa. Así que no... Pero vamos, que la gente son muy receptivos, ¿eh? Yo se lo dice en la consulta y lo entienden perfectamente. Esto es una recomendación, si usted se la puede costear, pues y en general, casi todos los que se lo estoy diciendo, casi todos te dicen que se la van a poner. Y además que ya lo conocen, que había una campaña de medios de comunicación importante, en prensa, en televisión, ha hecho mucho más cercana una pena que haya tenido que ser por los medios de comunicación y no por nosotros, por lo que se informen de la vacuna, pero bueno, ha hecho una gran labor, está financiada en muchas otras comunidades. Yo incluso lo utilizo como para caldear al paciente y mira, en otras comunidades lo financia, aquí lamentablemente todavía no, pero bueno, que es una medida de salud pública igual de eficaz. Una cosa también es que cuanto antes se ponga, mayor el beneficio, porque te protege desde antes. Y luego también que nuestro sistema inmunitario o cualquier otro sistema y órgano va envejeciendo con el tiempo y la respuesta a la vacuna va disminuyendo con el tiempo, inmunosenescencia. Entonces la respuesta, cuanto antes se ponga la vacuna, mayor es la eficacia vacunal de la misma para siempre, ¿de acuerdo? Porque la carga de linfocitos naif, lo que es la memoria inmunológica, es muchísimo mayor. Así que también, bueno, pues es importante que para todos... Y luego también los factores de riesgo sumatorios. O sea, si tiene un factor de riesgo, si tiene la edad, si tiene hipertensión, si ha sido exfumador, que también mantiene un riesgo un cierto tiempo, si es diabético, todos los factores van multiplicando y no exponencialmente, pero casi, ¿de acuerdo? O sea, el que tiene el 3, pues son 3 por 3, 9, y el riesgo es muy importante de que se alcance la cuarta causa de mortalidad. No es fácil con el ranking, con los competidores que tiene, y aún así está a un nivel muy, muy alto. Y luego pasa eso, con patología crónica se vuelve casi una infección oportunista, ¿no? Se ceba en ese paciente ya debilitado, con susceptible de complicaciones. Sí. Así que muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Este baño de inmunoprevención. Me gusta mucho la religión profilaxia, aunque se dice mucho prevención, y me gusta mucho pro, que significa hacer antes, de filax, que es guardián, y sis, que es de acción, ¿no? Entonces, eso lo hacéis mucho vosotros, que proteger al paciente, hacerlo antes que ocurra, y no solamente pensarlo tal, sino que pasáis a la actividad. Igual que para vosotros es impensable tener un paciente con un mal control de lípidos, no hay inercia terapéutica, se actúa, no espero a ver qué tal, en diabetes tampoco, en tabaquismo no soy
taxativos, pues yo creo que aquí no va a tener ningún problema, porque todos vuestros pacientes tienen la indicación lo tienen todos, pero vuestros pacientes encima son de alto riesgo. Entonces, igual que en cualquier patología cardíaca, un paciente de alto riesgo y no tenerlo antiagregado, no tenerlo con un buen control de lípidos, pues inconcebible, y esto es una medida preventiva, con lo cual, muchísimas gracias por vuestra atención, a ti especialmente, José, por la magnífica presentación. Gracias. Muchas gracias.